¿Sabías que antes de los lenguajes de programación actuales como Java, Python, PHP, los programadores de aquella época tenían que programar directamente, entre comillas, con la máquina? Este lenguaje se denomina lenguaje ensamblador y en este vídeo lo que quiero explorar es qué es exactamente, un poco de su historia, cómo surgió y por qué sigue siendo actualmente también importante para el tema de desarrollos concretos del hardware. Antes de nada, soy Alex, bienvenidos, otro vídeo para el canal, espero que estéis bien. Y este vídeo surgió a partir de un comentario de un compañero que lo dijo en otro vídeo. Acompáñame. Diréis, pero ¿cómo programo con la máquina? Por así decirlo. A ver, los lenguajes de hoy en día son de alto nivel. O sea, los que confieren una abstracción, que luego se hace una traducción al código máquina y demás. Y los de bajo nivel es directamente trabajar un poco con el hardware, ¿vale? Antes de entrar a lo que sería el lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador es lo que se denomina como un lenguaje que, digamos, hace entrepuente entre el hardware y el software, pero a mucho más bajo nivel. ¿Qué quiere decir? Que cada instrucción que tú haces en un lenguaje actual, ¿vale? Se hace una traducción y se ejecuta. El lenguaje ensamblador no. El lenguaje ensamblador lo que hace es, cada instrucción que tiene, pues lo que hace es permitirnos que esa operación o esa instrucción se ejecute directamente, entre comillas, en la CPU. Como mover datos, realizar cálculos. ¿Qué pasa? Que este lenguaje lo que hace es trabajar directamente, pues, con los registros, con la memoria, con operaciones de lo que sería el procesador, ya que cada procesador tiene un conjunto de instrucciones específicas para él. Digamos que es como trasladar el idioma de alto nivel que hace la traducción y tal, pues digamos que es como esa capa intermedia, que es el lenguaje que la máquina entiende, por así decirlo, como más directamente. No sé si sabéis que en la década, pues, alrededor de los 40 por ahí, la programación que se hacía, o digamos la interacción entre el usuario y la máquina, se hacía mediante tarjetas perforadas que tenían las operaciones que hacían a cero y unos y demás para que las máquinas lo entendiesen. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, hay máquinas como la ENIAC, ¿vale? Que usaban estas tarjetas perforadas, pues, para ejecutar los programas, para realizar cálculos, etcétera, etcétera. A raíz de los años 50 y de la invención de estos lenguajes, lo que se hace es facilitar esa programación en vez de tarjetas perforadas, que al final obviamente es muy rudimentario y complicado, a, digamos, abreviaturas de funciones como el ADD, que se indicaría para sumar, es una instrucción propia del ensamblador, MO para mover datos de un registro a otro o tocar la memoria. Digamos que esto es, sentaron las bases para la programación que tenemos actualmente, entre comillas, ya que permitieron realizar sistemas operativos muy arcaicos en aquel momento y un software un poco más complejo, más entendible para el humano. En estos casos, en los primeros ordenadores que se dieron. Y digamos que fue un punto de inflexión entre lo que se hacía antes y ya lo que va surgiendo pues hoy en día, con ciertas modificaciones, con más capas y demás, pero que esto fue como el punto de inflexión que pasamos de estar con mm, tarjetas perforadas a poder, digamos, tener un lenguaje más entendible para el humano y después ejecutarlo en la máquina. A ver, te puedes preguntar que si hoy en día se usa. A ver, no es muy extendido, obviamente, en aplicaciones de uso normal, como puede ser Java, temas de data science para Python, desarrollo web con JavaScript o PHP. Pero claro, estos sistemas se basan en, por ejemplo, microcontroladores. Estos microcontroladores, hay algunos que aún se siguen desarrollando ya que, digamos, a bajo nivel es más fácil gestionar de manera eficiente todo eso que
con un lenguaje de alto nivel, como puede ser Java. Claro, esto aún, pues, bueno, se sigue usando para temas de microcontroladores, sobre todo para el tema de los drivers y todo esto. Y digamos, puede tener cierta curiosidad el ver cómo videojuegos de manera retro, pues podrían manejar gráficos, el sonido. Al final usaban todos ensamblador. ¿Que se usa hoy en día o se desarrolla? Totalmente no hace falta. O sea, ¿es interesante aprenderlo? Puede ser que sí. Lo vemos en la siguiente sección. ¿Hoy en día merece la pena aprender ensamblador? A ver, para desarrollo profesional, obviamente no. Para entender conceptos, si tú a futuro vas a trabajar con sistemas que necesitan tocar mucho el hardware, viene a ser videojuegos, viene a ser ingenieros de sistemas que están diseñando hardware o cosas así, pues a ver, es recomendable aprenderlo porque, digamos, sienta esas bases para que tú luego uses lenguajes de alto nivel. O sea, tengas esas bases en la cabeza para optimizar a tope todo lo que tú vayas a usar. Si es utilizar la memoria, si es generar persistencia, manejar muchos hilos, cosas así. Si es necesario, o yo lo veo por lo menos comprensible, de aprender Python. O sea, Python, perdón, ensamblador. En la carrera yo me acuerdo que hicimos hasta un ajedrez en ensamblador. Suplicio, por Dios. No quiero verlo otra vez. Pero me dio otra visión a la hora de luego entender cómo gestionar arquitecturas, algoritmos, estructuras de datos y demás. Sí, yo lo recomendaría aprender en el caso de que sepas que te vas a dedicar a eso en un futuro. Que estemos hablando de sistemas más críticos o que vayas, imagínate, a desarrollar videojuegos y tengas que interactuar con la memoria, por poner una serie de ejemplos. Como conclusión diré lo que hemos visto. Al final el ensamblador fue ese punto de inflexión que nos permitió comunicarnos de una manera, entre comillas, natural con la máquina en vez de con las tarjetas perforadas. Fue un gran avance. Que luego se han dado otros grandes avances que nos han permitido tener lenguajes con un alto nivel de abstracción, como puede ser Java, y que bueno, que ya se hacen sus procesos y ya se ejecutan. Veo interesante el aprender ensamblador si quieres entender cómo realmente funciona la máquina por dentro y si luego tú tienes que diseñar estructuras de datos o cositas así, pues es bastante interesante. Y sobre todo si también eres un friki, un poco como yo, al que le da por hacer vídeos de lenguajes así, pues bueno, es bastante interesante. Y poquito más. Si te ha gustado, agradecería un like para llegar a más gente. Suscríbete si no estás y nada. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Que vaya todo bien y nos vemos en siguientes vídeos.